Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que por la gracia y la misericordia de Dios nos sintonizan en un conversando más por la gracia de Dios. Sea usted bienvenido a este programa. Esperamos que sea de bendición y de edificación para su vida. Les saludamos muy cordialmente desde la ciudad de Hermosillo, la tierra del sol de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre a mi lado, mi esposa, que hoy viene de un color como azul gris, ¿verdad? ¿Verdad? Y con Sí, nuevo look. nuevo look. Son buenos los cambios. Bienvenida a Conversando en la Palabra de Dios. Amén, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da, ¿verdad? Aunque somos inmerecedores de tanto favor de parte de nuestro amado Señor, y Él es tan bueno y tan bondadoso, ¿verdad? Que pues aquí nos tiene Amén. a través de este programa conversando, y pues usted que es parte también, que fielmente le busca al Señor, ¿verdad? Para poder, eh, para poder ser bendecido y para poder ser equipado, para poder ser lleno de la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué mejor que a través de ese programa, ¿no? Amén. Como dijo mi esposa, los cambios son buenos, ¿verdad? Nuevo look. Nuevo, A, nuevo a- mes, nuevo look. a medio Medio mes de año. mayo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues bueno, hoy queremos hablar de un tema que usted pudo ver ahí en los anuncios. Hoy le hemos titulado a este tema Actuando diligentemente, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos a actuar y no solo a reaccionar, sino que actuar. Y me llama la atención ahí las hormiguitas que usted ve ahí en ese dibujo desfilando, porque las hormiguitas son diligentes, ¿verdad? Porque ellas preparan su casa, preparan su comida antes de que venga el tiempo de lluvia, mientras parece que no va a llover, ellas se están preparando, ¿verdad? Ellas están actuando. Entonces, Dios nos da un ejemplo a través de unos animalitos tan pequeñitos, Sí. pero súper diligentes. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos eso, a actuar, pero no actuar alocadamente, no actuar en el alma, no actuar en la carne, ni sin la guianza de Dios, sino que actuar diligentemente, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu Santo. El que logra alcanzar esa faceta de actuar diligentemente, yo considero de que va a lograr alcanzar muchas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Porque imagínate qué claro imagen, ejemplo, mejor Ajá. dicho, de que un animalito tan pequeñito Sí, es, piensa a futuro, sí, sí, ¿verdad? imagínate. Qué Porque tremendo, dice, ¿ah? ajá, Piensa viene futuro. la sequía y me tengo que preparar, ser diligente para que no me Sí, haga falta nada. En el sí, caso de ellas, la comidita, ¿verdad? sí, Pero en el caso de nosotros que somos humanos, que pues que pensamos, ¿verdad? Somos seres racionales, ¿verdad? ah, Y muchas veces vemos y tal vez vemos que está cerca lo que se puede aproximar, pero no actuamos, claro. ¿verdad? Sino O que seguimos actuando mal, ¿no? exactamente, y no pensamos en ser diligentes como Sí. estas pequeñas hormiguitas, ¿no? Fíjate que tú dices algo, ¿ah? La hormiga se está preparando para lo que viene. Y lo que viene para nosotros como iglesia es la venida de nuestro El Señor Jesucristo. arrebatamiento. ¿Sí? Mientras viene el Señor Jesucristo, también debemos de seguir actuando diligentemente en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en la comunidad donde vivimos, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, con todo el círculo que nos rodea a nosotros de distintas personas. Nosotros debemos demostrar un actuar diligente, ¿verdad? Y es por ello que queremos leer el primer versículo de la Escritura, Okay. que está en el libro de Proverbios, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, ahorita que tú mencionabas que el arrebatamiento y la venida del Señor se aproxima, yo me ponía a pensar, pues yo, ¿verdad? ¿Será que me estoy preparando yo? ¿Estoy preparándome diligentemente para ese evento tan maravilloso, Ujú. ¿verdad? Magno evento. Magno evento, y digo yo, ¿te estás preparando tú también para ese magno evento? Creo que es de sentarse a meditar y diligentemente, ¿verdad? Sí, Que si nuestra manera de actuar pues no está siendo la correcta, pues para pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? amén, Amén. amén. Pero leamos aquí el versículo que tú me dijiste. Sí, En Proverbios 13:4, ujú. el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Fíjense que qué tremendo, porque algo que ministra la diligencia de parte de Dios
es el alma, ¿verdad? Y entonces un alma satisfecha, otras versiones dicen un alma prosperada, ¿verdad? Un alma que es satisfecha es un alma que está en paz, pero nota lo siguiente, la diligencia, el alma diligente queda satisfecha, entonces la diligencia viene a ser una administración de parte de Dios a tu alma, porque tú te empiezas a preparar, ¿verdad? Y cuando tú te preparas, por ejemplo, espiritualmente, te va a ir muy bien. Por ejemplo, un deportista hace pretemporada, entrena, cuida sus comidas, su hora de dormir, y entonces cuando le toca que jugar un partido de fútbol, está al tope de su nivel y le va muy bien. ¿Por qué? Porque él se preparó antes de, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros, si nosotros metemos nuestra alma bajo la unción de la diligencia, pues nuestra alma va a quedar satisfecha. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar a educar a nuestra alma a prepararse, ¿verdad? Y entonces ya ya no vamos a tener malas sorpresas, sino que vamos a tener solo sorpresas, ¿verdad? Y es por ello que este tema es muy importante, considero yo, porque nos va a hacer a nosotros prepararnos, aprender a preparar nuestra vida para alcanzar la bendición. Y fíjate que tú decías ahí el alma, y el alma juega un papel muy importante en el cristiano, en el ser humano, porque muchas veces el alma pues nos juega rudo, claro, ¿verdad? Y permitimos que el alma tome el control y eso nos hace actuar de diferente manera y no actuar diligentemente, sino que erróneamente. Pero si nosotros permitimos que la diligencia venga a nuestra vida, pues vamos a tener control de nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, de nuestros impulsos, emociones, de todo lo que gira alrededor nuestro, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo que la diligencia que viene parte del Señor, ¿verdad? Y me imagino que es un espíritu, o sea, la diligencia, ¿no? No, ¿Qué podría ser podría ser es una administración de parte de sí, Dios. no Sí. es como que Es una es un don administración, no, o es una administración de parte de Dios. entonces dejar que la diligencia venga y tome el control de nuestra vida, ¿no? Y Amén. no permitir que, pues que lo contrario, que sería, Sí. ¿qué es lo contrario de no ser La diligente? La negligencia, negligencia, ¿verdad? ¿verdad? Y por eso es que si la diligencia hace que un alma sea satisfecha, la negligencia hace que el alma esté insatisfecha, ¿verdad? Por no hacer, por no hacer. Muchas veces nosotros estamos insatisfechos por no saber actuar, Sí, ¿verdad? porque el alma te pide, Sí, te pide, te pide y no se sacia. Y sí. si tú no la sacias con lo que el alma te está pidiendo, entonces toda la vida vas a vivir con insatisfecho. ¿Por qué? Porque no le estás dando a tu alma lo que ella está pidiendo. Claro. Pero si permitimos que venga esa diligencia a nosotros y nos llenamos pues del Espíritu Santo, va, y del amor de Dios, eso va a saciar nuestra alma. Amén. Entonces, como estamos hablando de que el alma tiene que estar preparada para ser diligente y quedar satisfecha, entonces veamos a la luz de la palabra qué es lo que en qué tenemos que ser diligentes nosotros para que nos vaya bien. Entonces, acompáñenos ahí. ¿A qué versículo nos toca leer ahorita? Deuteronomio 6:6. ¿Qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Entonces, si nosotros notamos algo aquí muy importante, es que nosotros estamos hablando de ser diligente, de actuar diligentemente. Entonces, una forma de actuar diligentemente es que nosotros debemos de enseñar y debemos de hablar. ¿Pero qué debemos de hablar? La palabra de Dios. ¿Dónde la debemos de hablar? Pues primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Segundo, cuando andemos por el camino. Y luego cuando regresemos a casa y nos acostemos y nos levantemos, debemos de seguir hablando la palabra de Dios. Eso va a hacer que nuestra alma esté satisfecha. ¿Por qué? Porque estamos actuando diligentemente. Estamos hablando la palabra de Dios en nuestro hogar, proclamamos bendición, proclamamos que Cristo viene pronto, amén. Proclamamos que el bien y la misericordia de Jehová nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Proclamamos que Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Proclamamos una palabra de bendición para el cónyuge, una palabra de bendición para los hijos. Y entonces es ahí cuando estamos actuando diligentemente, cuando enseñamos a nuestros hijos y cuando les hablamos a nuestros hijos. Y es que aquí viene algo muy importante,
que esto lo han dejado de hacer en muchos hogares, esto lo ha dejado de hacer el pueblo de Dios. Y entonces hoy estamos viendo a las nuevas generaciones ya no querer nada con el evangelio. Y entonces nos estamos encontrando con una iglesia que en su mayoría son de los que nacimos en el año 80 para abajo, ¿verdad? Pero la nueva generación del 2000 en adelante es muy poco el porcentaje que quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque no se actuó diligentemente. Entonces yo creo que una forma de corregir las cosas en casa es actuar diligentemente, hablar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, porque eso va a hacer que tu alma quede satisfecha cuando veas a tu hijo, cuando veas a tu hija empezar a crecer, tomar buenas decisiones y siempre inclinarse por las cosas de Dios. Eso te va a hacer te va a crear una satisfacción. No, y fíjate que lo que tú decías es muy cierto, porque lo que ahora está separando a los hijos con los padres y la comunión y todo, es las redes sociales, los teléfonos. Sí. Y esto está llenando, está supliendo este el que nosotros pues diligentemente les enseñemos la palabra del Señor, porque como tú bien decías, se instruye al niño, ¿verdad? Desde pequeño, para cuando fuese grande no se pierda. Entonces, hemos dejado de hacer eso. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo a la negligencia que nuestros hijos, en lugar de que agarren una Biblia o el dispositivo para leer la Biblia, es para jugar. Claro. O no querer nada con la palabra. O no querer nada. Y entonces como padres suena absurdo lo siguiente: queremos que nuestros hijos sean santos, queremos que nuestros hijos busquen a Dios, pero el modelo a seguir, donde ellos van a aprender a seguir a Dios, es en casa. Y entonces necesitamos, usted y yo, ser padres diligentes, que actúen diligentemente, enseñándoles y hablándoles la palabra de Dios. Amén. Amén. Sigamos. Y en todo momento. Sigamos avanzando. ¿Qué versículo toca ahorita? Proverbios 13:24. Ese está, todos los versículos que hoy vamos a ver, por la gracia, están bien. Biblia que amplificada. Amplificada, sí. El que retiene la vara de la disciplina odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina y lo adiestra diligentemente y apropiadamente con sabiduría y amor. Ok, esto está muy, muy hermoso también este verso, porque ¿cómo debemos nosotros de actuar diligentemente? En primer lugar, no debemos de retener la vara de la disciplina hacia nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque el que lo hace odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina. Y cuando lo disciplina, entonces está adiestrando a su hijo para que su hijo llegue a ser diligente, ¿verdad? Y entonces lo está haciendo apropiadamente con sabiduría y con amor. O sea, cuando tú corriges con sabiduría y con amor, estás adiestrando al niño para que sea diligente. Ahora, aquí hay un elemento importante, que es la vara, porque la Biblia dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, y que su vara y su callado nos infunden aliento a nosotros, ¿verdad? Entonces Dios es un padre que disciplina a sus hijos, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces yo creo que el actuar diligentemente es que nosotros debemos de tener sabiduría y amor para aplicar la vara. Y muchas veces no tenemos amor. Sí, y ni sabiduría, porque por ejemplo la vara no se aplica en la calle. La vara no se aplica, por ejemplo, cuando están en una reunión social y se le avergüenza al niño o a la niña en público, o se le pega en público. No, así no se aplica la vara. La vara se aplica en casa, en lo secreto de la casa. Y otra cosa, la vara no es la mano, ¿verdad? Porque muchas personas pegan con la mano, o hemos cometido como padres el error de pegar con la mano. Lo que tenemos a la mano va a la mano, ¿verdad? Pegan la mano y cuando la mano transmite violencia, y entonces después va a llegar una bofetada o un golpe en la cabeza, y entonces eso no es sabio ni es con amor. La vara hay que saberla aplicar, ¿verdad? Y para eso Dios también dejó partes muy acolchonadas donde se puede aplicar la vara, y no solo la vara como golpe, sino que antes debe de haber una disciplina en la casa. Debemos de actuar diligentemente nosotros. Hay que actuar diligentemente porque se nos puede salir de control los chicos.
Y por eso es que Dios está enviando este tema para todos, porque puede ser de que alguien dirá, pastor, lástima que este tema ustedes lo hubieran dado hace 20 años, ¿verdad? Pero ahora ya mis hijos ya no los tengo a mi alcance. Pues la Biblia dice que Dios restituirá los años perdidos, los años que se comió la oruga, el pulgón, el ratón y la langosta. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues dejándose ministrar uno por la unción de la diligencia y empezar nosotros con lo que nos toca ser diligentes para que eso también vaya siendo una herencia que vaya siendo depositada sobre nuestros hijos, ¿verdad? No, y fíjate que yo creo que también la disciplina debe empezar por uno mismo, ¿verdad? Poder Amén. uno ser disciplinado, disciplinarse, decir, bueno, hay actitudes de uno que no están correctas, entonces, bueno, Señor, ayúdame a tener disciplina y a no cometer eso, ¿verdad? Sí. No solo errores, sino que también malos hábitos, ¿verdad? Que también incluye todo eso, tener una disciplina. Y esto va a reflejar en tus hijos para que cuando tú tengas que corregir, disciplinar, enseñar, instruir con amor, tal y como dice aquí sabiduría, Sí. pues ellos ya van a tener como que una idea, una imagen Claro. de esa disciplina, ¿verdad? Para que entonces ellos puedan comprender y entender pues que es necesario a veces la corrección. Exactamente. Porque eso les va a formar a ellos a que sean más grandes, Sí. tengan un buen futuro, sean hijos de bien y pues les vaya bien también en su matrimonio, Sí, ¿no? y fíjate que lo que me llama la atención que la vara es una bendición porque tú estás adiestrando, es decir, lo estás haciendo hábil, lo estás haciendo apto en su personalidad para saber enfrentar la vida, para saber enfrentar la universidad, para saber enfrentar un trabajo y para saber enfrentar el matrimonio. Y tomar decisiones, Sí, también para decir claro, sí y para decir no. muy bien dicho. Y por eso es que ahora vemos muchos jóvenes, no tanto jovencitas, hombres, Ajá. jóvenes de 20 a 30 años que no quieren casarse. Y no quieren casarse porque no están adiestrados en eso, porque la diligencia no estuvo presente en el hogar, ¿verdad? No se les enseñó y entonces, o tuvieron un mal ejemplo, por supuesto. Entonces, por eso es que ahora nosotros es importante que le abramos las puertas de nuestra casa, que le abramos las puertas de nuestra vida a la diligencia, para que la diligencia entre y empiece a gobernar sobre nosotros y a darnos satisfacción en el alma. Porque por eso es que hay muchos padres que no están satisfechos con sus hijos. Sí, no, y también hay mucha deshonra de los hijos hacia los padres. Sí, porque bastante. ya grandes se faltan el respeto. ¿Por qué? Porque no hubo esa disciplina, esa corrección, esa enseñanza, esa instrucción desde pequeño, ¿verdad? A mí me gusta el lema del Colegio Roca de Ayuda porque dice formando generaciones íntegras y diestras, Sí, ¿verdad? íntegras y diestras, qué tremendo eso. Entonces que se está formando al niño, que él sea íntegro y diestro, ¿verdad? No solo en su integridad espiritual, sino que también en su diario vivir, ¿verdad? Que sea un joven correcto, recto, en todo el Y sentido de la palabra. apartado del mal, ¿verdad? Eso lo va a ayudar al joven a apartarse del mal, ¿verdad? Y diestro, no solo en sus habilidades del diario vivir, sino que también en lo espiritual, ¿no? Amén, amén. Creo que este tema es un tema que es una bendición y que es una medicina preventiva para aquellos que tienen hijos pequeños, que tenemos hijos pequeños, mejor dicho, que todavía están a tiempo. Por ejemplo, yo creo que una edad de 12 años es una edad donde se está muy a tiempo de gobernar la vida de un niño. Por eso es que Jesús a los 12 años lo encontraron en el templo. Él es el modelo perfecto, ¿verdad? Un niño en el templo, haciéndole preguntas a los rabinos, ¿verdad? Pero también vemos una niña muerta a los 12 años en su casa, la cual el Señor fue a resucitar. Entonces yo creo que la edad de 12 años es una edad perfecta porque a la edad de los 13 años ya empieza una preadolescencia, ¿verdad? Y entonces, es muy crucial, ¿verdad? Sí, para el sí, todavía se puede, pero yo creo que ahorita los que tienen hijos pequeños es de poner por obra la diligencia de Dios, actuar diligentemente, y aquellos que tienen hijos ya grandes, que ya cuesta más dominarlos, enseñarles, corregirlos, ¿verdad? Que es lo más difícil. Pues hay que dejarse el padre ministrar por la diligencia y empezar a hacer cosas sí, con su ejemplo para que ellos vayan viendo. Y entonces, por ejemplo, un padre de familia, ser diligente en la oración, ¿verdad? Ser diligente en consagrarse él para que su hijo con su ejemplo aprenda, ¿verdad? Porque ya no lo puede obligar porque ya está grande. Pues ya tomar sus propias decisiones, claro, ¿no? Claro, y entonces por ello es que este tema es preventivo, pero también es curativo. Así que recibámoslo con amor, recibámoslo con unción,
porque viene de parte de Dios. ¿Qué otro No, versículo? y ahorita que el Señor me ponía en mi corazón de que no lo veamos con los hijos, con los niños, nuestros hijos, sino que veámoslo como el Señor nuestro Padre, que somos sus hijos y que, aunque ya estamos grandes, pero Él nos ve como hijos y nos está corrigiendo, Sí. ¿verdad? Entonces, dejemos que el Señor nos corrija cuando nosotros no estamos actuando bien, cuando fallamos, cuando tomamos malas decisiones. Sí. Permitamos que el Señor nos discipline, nos corrija, pues a su manera, porque Él sabe cómo, ¿verdad? Tal vez cuando no nos salen las cosas, que le estamos pidiendo algo y Él no lo permite, por algo. Él nos está corrigiendo, sí, o disciplinando o enseñando que seamos diligentes, sí, en este caso que estamos hablando de este tema. Sí, ¿no? Cuando tú lo que estás diciendo es que cuando el Señor nos corrige, ajá, nos está adiestrando, ¿verdad? Diligentemente. Veamos el papel nosotros como hijos, sí, del Señor, ¿verdad? Amén. No, y es que lo somos, ajá, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Qué lindo, qué lindo. Sigamos avanzando en el tema, pues, porque hay otros versículos importantes. ¿Cuál vamos a leer ahora? Deuteronomio 6:17. Deuteronomio 6:17. ¿Qué dice? Guardarás diligentemente en primer lugar en tus pensamientos y harás activamente los mandamientos del Señor tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que Él te ha ordenado. Ok, entonces aquí vemos algo muy importante. Guardarás diligentemente. Ok, primer lugar para guardar diligentemente los mandamientos del Señor, el primer lugar donde los debemos de guardar es en los pensamientos. Ahí tenemos que ser diligentes. Usted y yo tenemos que saber actuar diligentemente. Tenemos que entender algo. El mejor ataque que el diablo tiene, que el Señor lo reprenda, es a los pensamientos, es a la mente y es al corazón, donde también dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces nosotros tenemos que ser muy diligentes en saber guardar qué pensamos nosotros, cuál es nuestra forma de pensar. Y entonces si nuestra forma de pensar es mala, ¿verdad? Si nuestra forma de pensar no está de acuerdo a la voluntad de Dios, si hay malos pensamientos, si hay malos recuerdos, si hay malas intenciones, yo creo que hoy debemos de nosotros actuar diligentemente y empezar a guardar la palabra del Señor en primer lugar en nuestros pensamientos. Por eso dijo el salmista en el Salmo número 1, dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Y entonces yo creo que en primer lugar cuidemos nuestros pensamientos. Ese es el ataque del último tiempo que el enemigo más va a usar para poder desestabilizar a las personas. Para ¿verdad? Confundir. Sí, para confundir. Porque la Biblia dice que así como el hombre piensa, así es el tal. Entonces debemos de ponernos, de ser diligentes en cuidar nuestra mente. Cuidemos qué pensamos, hermano. Cuidamos la forma en que estamos pensando, porque si nosotros le damos lugar al enemigo en un pensamiento, en una idea o en un razonamiento, yo creo que ahí va a ser muy complicado. Por eso es que nosotros debemos de saber actuar diligentemente y entonces agarrar el mandamiento del Señor y guardarlo en el primer lugar en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y un pensamiento, una cabeza llena de los pensamientos del Señor ya no tiene espacio para otro tipo de pensamientos, ¿verdad? ¿Y de qué manera se puede, como tú bien dices, lo estás haciendo físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo puedes tú dejar o permitir que la palabra, los mandamientos del Señor entren a tu mente y que no el enemigo tome control en tu mente? Sí, mira. Porque puedes estar orando, pero no funciona, a veces no funciona y el ataque, el asedio es tan profundo. La batalla es tanto así que llega un momento en que se te olvida la palabra, y más si no eres diestro en la palabra. ¿Cómo haces para tú poder apagar esos dardos con la palabra que tú dices? Fíjate que gracias a Dios la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, una de las formas de apagar los dardos de fuego encendido del maligno que va a la mente, en primer lugar es conociendo la palabra de Dios. Segundo lugar, hay que estudiarla para conocerla. Sí, hay que estudiarla para conocerla. Si no la estudiamos, no la vamos a conocer. Pero antes de estudiarla hay que amarla para que uno lo pueda hacer.
Y entonces todo eso debemos de pedírselo a Dios. Decirle, Señor, yo quiero amar tu palabra, porque la Biblia dice que Dios nos dio una armadura, ¿verdad? Nos dio un yelmo de salvación que va aquí a la mente, pero también nos dio un escudo llamado fe, con el que se puede apagar los dardos encendidos del maligno. Y entonces yo creo que la mejor forma de guardar nuestra mente son dos cosas. Uno, la palabra de Dios, y la otra es fe, porque es el escudo de la fe. Y entonces dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que creer con todo mi corazón, ¿verdad? Tengo que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Por eso es que el Señor Jesucristo como que modificó el mandamiento y le agregó la mente. Porque ahora nosotros debemos de decirle al Señor en nuestra oración, Señor, yo quiero amarte con toda mi mente, quiero amarte con todos mis pensamientos, quiero amarte con todo mi ser, para que los pensamientos malos no nos gobiernen. Y entonces nosotros podamos apagar esos dardos con la fe. Decir, en el nombre de Jesús, yo reprendo ese pensamiento, reprendo esa mentira del diablo, reprendo ese pensamiento cochino, ese pensamiento sucio, ese pensamiento asqueroso, reprendo ese recuerdo doloroso o ese recuerdo pecaminoso, cualquiera de las dos que sea. Y entonces ahí, pero nos tenemos que levantar en fe, creyendo que somos hijos de Dios y que hemos sido redimidos y renovados. Y renovar nuestra mente cada instante. Esa es otra cosa. Cuando, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros de estudiar la palabra y de exponerla, y usted que la está escuchando, su mente está siendo renovada porque cada vez que usted entiende un rema o oye una palabra nueva, le cae nueva información a su mente, a su corazón. Es y como entonces, un rocío, ¿verdad? Y entonces lo nuevo va sacando lo viejo. Lo nuevo va sacando lo viejo, ¿verdad? Y entonces uno dice, wow, ya no me acordaba de tal cosa, gloria a Dios, que ya no me siga acordando, ya no me acuerdo, que se vaya, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ir renovando nuestra mente día con día. Día y noche. Día y noche. Instante, ¿verdad? Sí, por eso es que es importante exponernos a la palabra de Dios. Si a alguien no le gusta la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es pedirle al Padre que le permita amar la palabra, y el Padre es tan bueno, tan generoso, que va a permitir que nosotros la podamos amar, ¿verdad? Amén. ¿Ah? Diligentemente. Amén. Estamos actuando pedir hoy por la con fe. Diligencia el amar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál? Proverbios 11:27. Proverbios 11, déjame ponerlo aquí. Okay. Por favor, léelo. El que busca diligentemente el bien, busca el favor y la gracia, pero el que busca el mal vendrá a él. Wow. Entonces podríamos decir una cosa: el diligente busca el bien y el negligente busca el mal, ¿verdad? El negligente. Entonces dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y entonces nosotros debemos de aprender a buscar el bien. La Biblia dice, aprender a hacer el bien y deténganse de hacer el mal. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios la diligencia para empezar a buscar el bien, que no nos guste el mal, porque por eso es que la Biblia dice que una de las cosas que Dios abomina son los pies que corren presurosos a buscar el pecado. Y entonces ahora nosotros tenemos que, si hemos llegado a Cristo, debemos de cambiarnos el chip. Yo me recuerdo que nosotros nos llegaron a dar una capacitación que decía, cambia tu chip, ¿verdad? Entonces, cambiemos el chip que teníamos antes del mundo y metámonos el chip espiritual, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscar el bien. Ok, va a haber un baile, una cena familiar. Hace cuenta que nuestros familiares no son cristianos. Les gusta la banda, les gusta el alcohol, la cerveza, el tequila, etcétera. Y entonces nos invitan, ¿verdad? Fue un bautizo, hazte cuenta, un bautizo. Y va a haber baile, va a haber algo ahí. Yo considero, muy respetuosamente lo voy a decir, a título personal, ¿qué haría yo? No estoy diciendo que usted lo tiene que hacer porque es revelación la que usted tiene que sentir, pero yo lo que haría es decir muchas gracias, les agradezco por la invitación, pero no puedo llegar. Exacto. Porque eso no es buscar el bien. No, imagínate solo con el hecho de que es un bautizo, tenés que ir a la iglesia. Sí. Ahí lo van a bautizar. O estás participando de algo que va contra la fe, ¿verdad? O otra cosa, vas a oír música de banda, pero si tú le dices a ellos, vamos a la iglesia a oír la palabra del Señor, ¿qué te van a decir? Con toda solvencia te dicen no quiero. Pero muchas veces como cristianos nosotros no podemos decirles que no a ellos,
¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no estamos actuando diligentemente. ¿Será que todavía hay algo que atrae un poquito y por eso no puedes decir que no? Porque sí, es que eso es cierto, o sea, por eso es que si te atraen todavía las cosas del mundo, amado y amada, como no nos estamos viendo físicamente, ¿verdad? Pues hay que ver por qué me atrae, por qué me atrae. Es porque necesito actuar diligentemente, empezar a buscar el bien. Si yo empiezo a buscar el bien y lo encuentro, ¿qué va a haber dentro de mí? Pues va a haber el bien. Sí. Cuando venga el mal, yo lo voy a saber rechazar porque solo quiero el bien. Y por eso dice la Biblia, mire, pues si yo busco el bien, dice la Biblia en el Salmo 23:6, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Todos los días de mi vida. No, hay gente que me impacta aquí este versículo porque dice, si buscas diligentemente el bien, entonces lo único que vas a recibir, bueno, busca el favor, pero yo entiendo aquí que si buscas diligentemente el bien, el favor te va a seguir, no necesito que tú lo busques, te va a seguir el favor y la gracia de Dios. Sí. Y mira qué fácil está, así lo leemos así, realmente no es difícil estar buscando el bien. ¿Y qué vamos a recibir a cambio? El favor y la gracia del Señor, ¿no? Claro. Y el favor y la gracia nos va a hacer que el mal pues huya de nosotros. Amén. Amén. Qué lindo todo esto, ¿verdad? Qué lindo todo lo que Dios nos está dando ahorita. Y por eso hoy nos estamos sumergiendo en el actuar diligentemente, ¿verdad? Hoy tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Todos nosotros, para que podamos agradar a Dios, ¿verdad? Y tremendo porque dice, y el que busca el mal le vendrá, ¿verdad? Entonces muchas veces dice, pero ¿por qué me está sucediendo estas porque cosas? Lo has buscado. ¿Por qué solo las cosas malas me pasan a mí, ¿verdad? Sí, porque lo has buscado. Y uno dice, pero exactamente, estamos como que tocándole la puerta al mal para que entre. Mira qué lindo lo que tú estás diciendo, o sea, ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se hacen todos. Bueno, entonces, hoy la respuesta es la siguiente. ¿Por qué lo has estado buscando? ¿Verdad? No, yo ya desde que acepté a Cristo, sí, pero lo buscabas antes muy fuerte y ahora no has querido buscar el bien. Entonces, si antes buscábamos el mal, ahora que estamos en Cristo tenemos que empezar a buscar el bien para que el mal ya no nos persiga, porque hay cristianos que ya son cristianos, pero no buscan el bien. Entonces el mal siempre los va persiguiendo, va a la par de ellos, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros debemos de cambiarnos la forma de pensar. El chip, como dirías tú. El chip, ¿verdad? Sí. Miremos otro importante, porque ya el tiempo nos está avanzando muy fuerte. Deuteronomios 4:15. ¿Qué dice? Así. Perdón. ¿Deuteronomio qué? 4:15. Permíteme que yo aquí ya me perdí. Deuteronomio 4:15. Wow, espérame. Vamos a ver. Aquí está, Deuteronomio 4:15. ¿Qué dice? Así guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura visteis el día en que Jehová os habló en Horeb en medio del fuego. Wow, aquí viene algo muy importante también. Dios nos manda a guardar diligentemente nuestra alma. Y es lo que veníamos diciendo, está íntimamente mezclado con buscar el bien. Nosotros debemos de aprender a guardar nuestra alma porque nuestra alma es preciosa. Es un regalo, ¿verdad? Dice la Biblia lo siguiente, muy fuerte lo que voy a decir ahorita, pero la Biblia lo dice. Dice la Biblia que la mujer adúltera, la mujer ramera va por el hombre por un bocado de pan, o sea, por el dinero. Pero la mujer adúltera va por el alma preciosa del varón. La Biblia dice ahí mujer, pero es una potestad de adulterio que también afecta a hombres y mujeres. Y entonces yo creo una cosa, yo creo que uno como varón y también ustedes como mujeres debemos de guardar nuestra alma de cualquier tipo de adulterio. Llámese un adulterio físico, pero también un adulterio espiritual, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se iba con otros dioses y entonces se prostituía, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ojo que el adulterio no es solo en lo sexual, porque el adulterio no empieza en lo sexual. Mira, dice la Biblia que hay hombres que tienen los ojos
llenos de adulterio. Entonces, ¿dónde empieza el adulterio? En el ojo, en el ojo. Luego dice que aquel que ve a una mujer o aquella mujer que ve a un hombre, lo ve y lo desea en su corazón, ¿qué pasó ahí? Pues ya pecó. Ya adulteró con él. Bueno, entonces ya vemos dos tipos de adulterio, pero ahí no está el acto sexual en sí, solo es en la vista y en el corazón. Pero después dice lo siguiente, después dice que empieza a adulterar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces empiezan a autojustificarse para darle cabida al adulterio, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué Dios permitió que antes tenían muchas mujeres y ahora no? Y luego empieza aquella frase que dice, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, ahí hay 4 tipos de adulterio que no son sexuales. Entonces, cuando ya se llega al adulterio sexual, entonces la gente dice, cayó el hermano. No, el hermano no cayó o la hermana no cayó en el acto sexual. Cayó desde que lo empezó vio. A ver, Y luego siguió cayendo cuando bajó a su corazón. Deseó. Y siguió cayendo cuando adulteró la palabra. Y continuó cayendo cuando su alma se hizo al mundo. Y entonces ahí es cuando debemos de empezar a actuar diligentemente. Entonces, si yo tengo que guardar mi alma, pues tengo que empezar a guardar mis ojos, ¿va? Qué tremendo, va. A guardar mi corazón. Todo entra por la vista, ¿verdad? Sí, entonces nosotros debemos de empezar a ser diligentes en guardar nuestra alma, ¿va? Nuestra alma son los sentimientos, las emociones, los deseos, porque a veces actuamos muy almático, porque la palabra alma viene del latín ánima, y ánima viene de animal. Entonces a veces no actuamos en el espíritu, cuando somos muy impulsivos, cuando somos muy irracionales, cuando nos domina el enojo, nos domina el carácter, nos dominan los impulsos de los deseos. Ahí no estamos estás pecando. Ahí estamos pecando. Porque también el pecado va a ser tu mal carácter, ¿verdad? Sí. Tu comportamiento, hay que guardar el alma. Incredulidad y todo eso. Sí, ¿no? sí, por ejemplo, cuando aquellas personas dicen, ¿verdad? Pastor, es que no me pude controlar y lo maté, ¿verdad? O con los vicios también, dejar los vicios. Sí, por eso es que hay que cuidar nuestra alma, porque nuestra alma está acostumbrada a los vicios, ¿verdad? Nuestra alma está acostumbrada a cantar, sigo siendo el rey. Pues, y como lamentablemente el Señor nos sacó del pecado, ¿verdad? Del lodo cenagoso, de la perdición. Entonces, tu cuerpo trae leyes, costumbres, y las cuales, pues, en el caminar del cristiano debemos despojarnos, pero muchas veces cuesta, ¿verdad? Y es por eso que repetidamente, cayó, no solo con todas las áreas que tú mencionaste, ¿verdad? Pero es ahí donde nuestra alma tiene que ser reentrenada diligentemente, ¿no? Por eso dice la Biblia que el alma del diligente ya estará satisfecha, ¿verdad? Por eso es que la diligencia dice, yo voy a cuidar mi alma diligentemente. Es que, hermano, mire, la salvación que nos dieron no vale 5 pesos. La salvación que nos dieron vale la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros debemos de cuidar. Yo le digo algo con mucho respeto y con mucho amor delante de Dios, pero lo que pasa es que uno como cristiano no tendría que andar haciendo nada en las cosas del mundo, ¿verdad? Porque las cosas del mundo lo único que hacen es contaminar el alma preciosa que Dios está limpiando, purificando con la sangre de Cristo. Y uno debe de aprender a deleitarse en las cosas del Señor, ¿verdad? Cuando dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Cuánto anhelo estar en tu casa, decía el salmista, ¿verdad? Porque era alguien que cuidaba su alma diligentemente. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad? Que como seres humanos se nos olvida eso, ¿verdad? Sí. De cuidar, valorar nuestra alma, nuestra vida. Y fallamos, pues. Sí. Fallamos y nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y que recapacitamos nuevamente, pero uno dice, bueno, ya eché a perder otra vez, ¿verdad? Pero fíjate que si echaste a perder una vez, te puedes volver a levantar. Pero tampoco se trata de que echaste a perder, te levantas. No, tampoco. Tampoco ahí estás jugando con el evangelio, jugando con la misericordia de Dios que te está diciendo, te perdono, levántate otra vez. Siento yo que es como un juego también, Lo que pasa es que, mira, pues cuando alguien cae en un pecado 3 veces seguidas, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Mencióname un pecado, por ejemplo, un ejemplo. Pues algún vicio de alguna droga. Bueno, por ejemplo, alguien
alguien cae en la Adicto, bebida, ajá, de algún. se arrepintió, oramos por él y luego volvió a caer en la bebida. Se arrepintió, lo fuimos a buscar, oramos por él y empezó a caminar bien. Luego volvió a caer en la bebida. Entonces ahí tenemos que entender algo. Ahí necesita una liberación. Sí, porque no él solo no va a poder Ahí tiene que haber una liberación, ¿verdad? Y entonces, aparte de la liberación, tiene que haber un actuar diligentemente, empezar a cortar amistades, Sí. empezar a cortar. Si antes te gustaba ir a ver un partido de béisbol, y ya no vayas, porque ahí te van a dar cerveza y no tienes el valor para decir que no. ¿Por qué vas a ir? ¿Verdad? Un ejemplo. O al box, ¿verdad? Y entonces empezar a dejar O de ahorita la frecuentar, expo que está de o a la moda. expo, ¿verdad? Empezar a dejar de frecuentar lugares porque es imposible que algún cristiano todavía tenga ganas de bailar, Sí. ¿verdad? Entonces es Hay ahí. que arrancar esa raíz, Sí, ¿verdad? sí, De lo más profundo del corazón, o donde esté alojada, ¿no? sí. A través de la administración, liberación. Que Dios nos hombre. ayude. No va a creer que estamos, por favor, no va a tomar a mal todo esto, ¿verdad? No, no es nuestro deseo presentar un evangelio rígido, cuadrado, no, sino que lo que pasa es que tenemos que entender que Dios nos manda a cuidarnos a nosotros y que Dios es un Dios celoso, que Sí. nos cuida, que no quiere que nos perdamos, que quiere que vivamos una vida bendecida, una vida libre, una vida llena de abundancia. De ninguna manera vaya a pensar que estamos atacando, que estamos señalando, porque ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es conversar de la palabra de Dios. No, ¿verdad? y yo no entiendo por qué mucha gente dice, es que el evangelio es aburrido porque no pueden hacer nada. Mentiras, el evangelio no es aburrido. Si se puede divertir sanamente, claro, ¿verdad? Claro. No, no como el mundo lo quiere pintar. Amén. No, salgámonos de ahí. Bueno, pues, Miremos el último. versículo. Miremos el último porque esto es del tiempo. Proverbios 24-27. Proverbios. Vamos más abajo. Espérame, Proverbios 24-27. Que cerremos con este, me parece muy bien. Cerremos con este. ¿Qué dice? Ordena tus asuntos de fuera, cultiva diligentemente tu campo y luego edifica tu casa. Ok, perfecto. Qué bonito versículo para poder cerrar. En primer lugar, nosotros tenemos que actuar diligentemente. Para llegar a esto, Dios nos manda hoy que nosotros tenemos que ordenar nuestros asuntos. ¿Verdad? Nuestra vida. Exactamente. Y luego de ordenar nuestros asuntos, vamos a edificar nuestra casa. Lo primero es el orden. Hay un principio en la escritura que deja ver que el orden de Dios atrae la bendición. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser ordenados, hasta en las cosas materiales, ¿verdad? Como las hormiguitas que pusiste de ejemplo. Sí, como las hormiguitas, mantener todo ordenado. El que tiene ordenado, voy a decir algo, mire, y lo voy a decir con toda solvencia porque no he entrado a la casa de nadie y he visto eso. Pero ¿sabe cómo se ve cuando una persona es ordenada? En su casa. Sí. ¿Verdad? Cuando la tiene limpia. Cuando la tiene limpia, aunque sea la casa. No las están tirando a las mujeres. Aunque sea la casa pequeña o aunque sea una casa viejita, pero una casa bien ordenada habla de lo que es hay en el interior de uno. Sí. Pero cuando alguien es desordenado, internamente se manifiesta externamente. Otra cosa, tenemos que aprender a ser ordenado en todo lo que Dios nos da, tener el orden en nuestras finanzas, tener orden en nuestras emociones, tener orden en nuestro trabajo. En las decisiones también aquí decía un versículo. Ajá. Aprendamos a ser ordenados. Por ejemplo, tú tienes que trabajar, hay que ir a trabajar. Y si tu entrada es a las 8 de la mañana, ¿por qué vas a salir a las 8 de tu casa, luego echar mentiras para que te dejen entrar al trabajo? No, tenemos que aprender a ser ordenados. Te toca privilegio en la iglesia. El privilegio tienes que estar a las 10 de la mañana. ¿Por qué vas a levantarte a las 10 de la mañana y vas a ir llegando tarde? Tenemos que aprender a ser ordenados, porque si no somos ordenados, nunca vamos a poder obtener la bendición de Dios. Así que yo te dejo eso en tu corazón, cierro con este pensamiento. No sé si tú quieres decir algo o saludamos a los hermanos. Pues si quieres, saludemos a los hermanos para... Saludémoslos entonces, saludémoslos. ¿Vas tú primero o yo? Pues dale, dale. Vamos a saludar a la hermana Esther de la Rosa, ¿verdad? Que está ahí conectada, hermana que va a la congregación con nosotros, aquí en Ebenecer Hermosillo. ¿Quién más? Hermana Lucy. Hermana Lucy, hermano Francisco, hermana Paloma también. Ellas son una familia que también
muy, muy bonitos todos los hermanos, ¿verdad? Que van allá a la iglesia fielmente. Hermano Salvador Cruz Morales, ¿verdad? Lo bendecimos también, él es una ovejita del Señor, que el Señor lo siga bendiciendo, ¿verdad? Hermana Rocío, también Pellegrini. Un abrazo muy grande, nuestra vecina. Vecina, sí. Bendecimos, hermana Rocío. Amén. Hermana Susi Zúñiga, también una ovejita del Señor, ¿verdad? A la cual bendecimos, ¿verdad? Siempre está ahí presente, ¿verdad? ¿Quién más? Aquí me parece que la hermana Elcita Morán, de allá de Guatemala. Amén. Saludos hasta allá. Mario Escobar también. Mario Escobar. Hermano Henry Castañeda también. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Amén, hermanos muy amados. Hermana Mayrín Navas también. Saludos, hermana, y a toda su familia. A toda la familia, hermano Martín, hermana Reina, hermana Elia. Un abrazo grande para todos. Y también a tu hermano Germán. Sí. Gloria y a sus 2 niños. Ahí le recordamos con mucho afecto, ¿verdad? Hermana Ali García también. Saludos y muchas bendiciones también para su vida, mi hermana. Amén. Hermana Belsi, también desde Guatemala, la bendecimos. Bendiciones, amiga. Amén, amén. Siempre decís eso. Bendiciones, amiga. Saludos, amiga. Hermano Ubaldino Castañón, ¿verdad? Que es su esposo, también ahí lo bendecimos. Sí. Qué bendición que estén ahí, ¿verdad? ¿Quién más? Hermana Lore, saludos, hermana Lore. Se acaba de conectar. Saludos, cabrón. Hermana Alicia también se acaba de conectar, por ahí la vimos. Ahí los tenemos bien, controlados. Saludos, amadas hermanas y el Señor, también siervas de Dios, muy hermano muy Tony y su esposa Sofía también, saludos. Saludos, son un abrazo muy grande. Hermana Blanca Alcántara, también la bendecimos mucho, que el Señor les bendiga grandemente. Amén, aquí me aparece a Nicolás Valdés, saludos, hermano. Saludos, Betty González también. Amén, amén. Muchas bendiciones. Amén. Si alguien se nos olvidó, sírvase de disculparnos, por favor. Esperamos que esta palabra sea de bendición y que nos cambie nuestra manera de actuar, ¿verdad? Que empecemos a actuar diligentemente. Nunca es tarde para actuar diligentemente, aunque la destrucción sea mucha, ¿verdad? Aunque volteamos a ver para atrás y vemos que nuestra familia pudo haber sido destruida, nos da pena ver nuestro pasado, ya no te preocupes en voltear a ver tu pasado. A partir de hoy, empecemos a actuar diligentemente con lo poquito que nos toca que hacer, ¿verdad? Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar, ¿verdad? Y Dios quiere que cambie a nuestro favor, ¿verdad? Así es, así que busca la diligencia porque Dios quiere que seas diligente en este último tiempo, para que puedas ver la bondad, el favor de Dios sobre tu vida y la vida de tus hijos. Y ama la palabra, atesórala, átalas a tu cuello, digo, a tu corazón, ¿verdad? A las dos cosas, el cuello y el corazón. Átalas a tu corazón porque ahí nunca se va a separar. Y este va a ser un escudo para los dardos del maligno también a tu mente. Amén. Solo un saludo más. Ahí, hermana Lorena está con su nietecito, Carlitos. Cachito. Un besito ahí, Cachito. Es un corderito de la ovejita, de la iglesia. Es la ovejita más pequeña que Dios nos ha dado. Un saludo para todos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si alguien quiere congregarse acá en Hermosillo, estamos ubicados en Avenida D56, entre KI y KJ de la Colonia Arcoíris. Sí, los servicios son los días miércoles, no los había dicho, ¿verdad? No. Los días miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde nuevamente. Así que vas a ser bienvenido. Si tú deseas visitarnos, ve sin ningún compromiso, que ahí te esperamos con los brazos abiertos. Amén. Bendiciones y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde abundantemente.